Hey guys, here are some tips that may be of use now that you're going to create your digital magazines. First, try making sure that you run your text through Word. To do this, pretty much you copy and you paste your text, your story. You're going to select the whole text and you're going to verify here in this bottom part that is English. You could use Australian, you could use from the States, you can go with uh, United Kingdom, whichever type of English should work. Okay, then you hit accept. And in case that you have some spelling errors, that's going to let you know. Okay, so make sure that you fix those before sharing your text. Okay, this is tip number one. Listo, entonces el primer tip es cuando ustedes ya tengan su historia, procuren correrla por acá por Word. Lo que ustedes hacen es que copian y pegan la historia si no la están haciendo acá. Si ya la están haciendo acá, entonces asegúrense que en la parte de aquí abajito, donde está el idioma, diga idioma inglés. Puede ser inglés de Estados Unidos, puede ser de Australia, de Belice, de Canadá, el que ustedes quieran. En realidad esto no debería generar ningún inconveniente. Como les van a aparecer algunos errores, entonces la idea es que ustedes revisen y digamos que decidan si vale la pena aplicar esas sugerencias que les está haciendo la página. Listo, ese era el tip número uno. Tip número dos. When you guys are going to work on your presentation, okay, make sure that you go here to design and here with tamaño de diapositiva, you say personalizar and you're going to choose vertical. Okay, then you hit accept and it should be like this. Okay, why? Because usually magazines go vertically instead of horizontally, so just make sure that you stick just to one of these two types. Listo, por favor, cuando ustedes estén creando ya sus diapositivas, asegúrense que en lo posible las presenten de forma vertical. Esto porque la mayoría de las revistas se presentan de manera vertical. Igual lo importante es que haya unanimidad en las presentaciones de todos ustedes. Es decir, si van a trabajar horizontal, todos trabajan las diapositivas horizontal. Si van a trabajar en vertical, entonces todos trabajan las diapositivas en vertical. Para cambiar la forma de las diapositivas, ustedes se vienen acá a la pestañita que dice diseño. Aquí en tamaño de diapositiva seleccionar, personalizar y acá dan clic en vertical. ¿Listo? Aquí podrían, en caso de que quisieran, colocar carta, que digamos que pues es el formato más común, y le dicen ahí, asegurar el ajuste y listo. Listo, ahí van a tener, digamos que ya su espacio libre para que hagan las diapositivas. Asegúrense una vez más que las diapositivas sean súper llamativas, que incluyan imágenes y que sean máximo 3 por estudiante. That was tip number 2. Now tip number 3. When you're going to save your file, go save as. You hit here, and here in type, you have to make sure that it says PDF. Okay, so you're going to save it as PDF because on the website on Flipsnack, they're going to ask you for a PDF. Okay, so PDF. Acuérdense que lo convertimos en PDF ya cuando tenemos todas las diapositivas de todos los compañeros ya revisadas y editadas. Le dicen simplemente guardar y esto les va a generar el documento en PDF. Para poderlo hacer, entonces como les decía, vienen acá la parte de archivo, guardar como, examinar y acá en tipo seleccionan PDF. Ok, le dicen guardar y esto ya les va a generar a ustedes el documento en PDF. Ok, that was tip number 3.
Tip number 4 has to do with the website Flipsnack. Okay, so you're going to go here and you're just going to write Flipsnack. My bad. You're going to go here to Flipsnack. And in this part, you're going to load your PDF file. Okay, you just hit there. It's going to ask you to create an account. If you guys do not have an account, you can create one by hitting here. You can log in with your Facebook or you can log in with your Google account and they should work. Okay, in my case, I have an account with Google. You just hit here and here you're going to upload your files. Okay, in this case, I don't have a magazine. So what I'm going to do is I'm going to just select one of the things that I have. I'm going to use the activity guide. I'm going to say opened and that it's going to load your magazine because it's creating it, and that is why it's so important that your your PowerPoint presentation is super eye-catchy because you will not be able to make any changes after this. Then you hit next, and this is going to be your magazine. It's still converting, so it might take a time. Ok, por eso es importante que la primera slide de su presentación tenga la información de ustedes, porque pues digamos que esa va a ser la primera página de la revista. You're going to continue. There are some things that you can check out here. Ya cuando todos ustedes estén de acuerdo con que la revista va a quedar así, le dan aquí en el botoncito Published. Ok, aquí pueden cambiar el nombre, el título. Le dicen publicar. Oh, my bad. You must select a category, so we're going to go with education. Okay, if you want to, you can add a description and so on, and you hit published. Y esto les va a generar este link, que es el link que van a compartir conmigo. ¿Ok? El tip número 4, entonces, para poder crear su revista, van a ingresar a flipsnack.com. Pueden simplemente escribir en su barra flip snack e ingresan en el primer link que les aparece acá. Listo, les va a abrir esto. Yo acá tengo mi cuenta abierta. Permítanme la cierre para que puedan ver cómo es. Cuando ustedes ya están en esta página, le dicen aquí clic en cargar archivo PDF y van a tener que ingresar. En esta parte ustedes pueden ingresar o con su cuenta de Facebook o con su cuenta de Google, o si quieren crear una cuenta nueva, pues dicen acá crear cuenta nueva y utilizan su correo electrónico. En mi caso, yo lo tengo con mi cuenta de Google y les va a abrir esto. Listo, aquí entonces ustedes van a grabar sus archivos, van a subir sus archivos. Dan clic acá. Yo como no tengo revista voy a utilizar la guía de la actividad pues de esta tarea. Le doy a abrir y me doy cuenta que está cargando. Esto puede tomar unos minutos dependiendo de su conexión de internet. Entonces le damos un poquito de tiempito. Ya cuando nos aparece como el chulito y la X le decimos next. Aquí entonces se nos está convirtiendo nuestro PDF a una revista digital. Por esto es que es tan importante que la primera hoja de la presentación de PowerPoint incluya la información de ustedes. ¿Listo? Entonces los nombres, el nombre del curso, el nombre de la actividad y pues digamos que esa es la información necesaria. Y el número del grupo, eso también es súper importante. Aquí hay algunas características en caso de que ustedes quieran pues revisar y cacharrear, lo pueden hacer.
revisan su revista. Esta parte, por eso es que les hacía tanto énfasis en que si todos van a trabajar en vertical, pues todos trabajan en vertical. Si todos se van a ir en horizontal, entonces todos lo hacen igual. ¿Para qué? Para que haya, digamos que una unanimidad en el formato de la revista que ustedes están creando. Una vez ustedes ya están contentos con el producto, entonces nos venimos acá donde dice Publish, damos clic ahí, venimos acá, pueden cambiar el título de la actividad, poner el título que ustedes quieran. Si no lo cambian, va a quedar igual el título que ustedes le pusieron al documento de PDF que subieron. Van a escoger una categoría, en este caso van a escoger educación y finalmente le dicen Publish. Ya cuando publican, aquí les va a aparecer un link. Este link de acá es el link que ustedes van a compartir en la última diapositiva de ese documento de PowerPoint que el submitter va a enviar al entorno de monitoreo y evaluación. Okay, guys, so that was it. I think that if you have any other questions, please remember that next week on Friday, we're going to have our encounter via Zoom. So if you guys want to participate, go ahead. You're going to have that, let's say, space to ask the questions that you might encounter. Okay? Recuerden que el viernes dentro de 8 días, entonces tenemos el encuentro por la aplicación de Zoom. Estos encuentros no son obligatorios, pero pues digamos que el incentivo es que les doy 5 puntos en la actividad por participar. Recuerden que esta actividad vale 45 puntos y que la nota puede ser diferente, aunque ustedes presenten, digamos que el mismo trabajo final, dependiendo de lo que cada uno haya realizado en su parte individual, así la nota puede variar. ¿Ok? No quiere decir entonces que todos los integrantes del grupo van a obtener 45 puntos, porque si, por ejemplo, Carlos solamente le comentó a uno de sus compañeros, pues yo no le voy a poder asignar los 5 puntos a Carlos. Pero si Carlos no lo hizo y Andrés sí, pues Andrés sí va a tener los 5 puntos y Carlos no, entonces la nota puede variar un poquito por eso. Asegúrense, porfa, de revisar súper bien esta rúbrica de evaluación para que digamos que no quede ninguna duda de qué es lo que ustedes deben hacer para la actividad. Okay, I'll see you around. If you have any other questions, remember that we have the drive for the one-on-one sessions with me in case that you need some extra support regarding the grammatical structure of the past. Okay, I'll see you around and thank you so much for watching this video. Bye-bye.